Buenas noches, bienvenidos a Somos Buenos. Sí, lo estás viendo a Javier Milei, el hombre que el domingo sorprendió a la clase política, buena parte de la sociedad, con un batacazo en las elecciones, arrasando el tornado Milei en la gran mayoría de las ciudades del país. ¿Qué tal, Nico? Bueno, estamos con el hombre más votado en la República Argentina. Como dijo Nico, un batacazo. Le vamos a preguntar de todo, porque las últimas veces que vino Milei a este estudio era candidato, para muchos un candidato mediático. Los encuestadores se equivocaron, Nico. Decían entre 15 y 20 puntos. Milei sacó 30 puntos. No solo fue el más votado, sino que para muchos se encamina como mínimo al balotaje en octubre, con lo cual las preguntas son muchas y variadas. ¿Se arrepentirá de haber hecho determinadas propuestas, Milei? Le vamos a preguntar una por una lo que vos querés saber. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a hacer con los proyectos más polémicos que anunció ahora que está más cerca de la presidencia? Te digo, como nunca, amigos, gente que conozco, gente que no conozco tanto, me llenaron el celular a preguntarle esto a Milei, preguntarle esto a Milei, preguntarle esto a Milei. Y además vamos a hablar de la vida privada de Milei, cosas que no sabemos de Milei, que también a veces se dicen cosas que no son exactas. Le vamos a preguntar punto por punto cómo vive, por sus perros, que le dedicó el triunfo a sus perros, Nico. Llamó la atención. Queremos hablar de los perros de Milei, entre otras cosas, en una Argentina que arde, que está en crisis, con rumores de todo tipo, porque el dólar está en 730 pesos el blue. La Argentina amaneció el lunes con una devaluación. Se está trasladando a precios de manera drástica, diría yo, Nico. Imparable. Imparable. ¿Ganó Milei el domingo? Perdón. Sí. El lunes a la mañana el gobierno hizo lo que no quería hacer y lo que ocultaba hacer. Devaluación del 20% del dólar oficial, eso se trasladó obviamente al dólar blue. Hoy se conoció el precio de la inflación, 7,3%, se supone que va a 6,3%, perdón. 6,3% es más alta que la del mes pasado, que había estado en 6%, pero atención, Nico, porque este 6,3% va a quedar en la nada muy pronto, porque la inflación de agosto, después de la devaluación que hubo el lunes, ya están hablando de subas del 12, del 14% para agosto. Me confundí el 7,3 porque el dólar blue está 730. ¿Qué pasa en el gobierno? Hay versiones de todo tipo. Recién hubo una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para anunciar quién es el nuevo líder del control de precios. Se llama Guillermo Michel. Es el jefe de la aduana. Tombolini, que es el secretario de Comercio Interior, lo va a acompañar. Pero las versiones en la cita, en el empresariado, en la política, es que Sergio Massa, después de viajar el martes al FMI, donde conseguiría parte del préstamo que necesita el gobierno para llegar a diciembre, dejaría, y lo decimos en potencial, el Ministerio de Economía, no con trauma, no tirando la renuncia por la cabeza, sino dejando a un sucesor para ser solamente ministro, precandidato candidato ya en la campaña presidencial. ¿Se puede ser ministro y al mismo tiempo candidato? El lunes se demostró que tal vez no, ¿no? Hay una pregunta que estamos haciendo, es ¿dónde está Massa? ¿Por qué hacemos esta pregunta? El lunes el ministro de Economía ordenó una devaluación y no se presentó en ninguna conferencia de prensa, no dio entrevistas. El martes tampoco, hoy pasó todo el día y ahora, en este momento, todavía están los ministerios, el Ministerio de Economía, con muchos funcionarios dando explicaciones, tomando decisiones y Massa no se presenta en la conferencia de prensa. No. Vamos a seguir dando, Nico, información. Sí. Esto es, como siempre, terremoto. En Somos Buenos, información. En los círculos de poder se preguntan lo que decía Nico antes, si Massa puede seguir siendo ministro. Y voy a dar una primera respuesta, Nico. Yo te iba a interrumpir, pero dale. Guzmán se fue con el dólar a 238 pesos. Un año después, con la asunción de Massa, está en 730. Se fue con una inflación del 70% interanual. Hoy la inflación está en 116%, casi 120%, y sigue subiendo. Massa sigue siendo ministro, entre otras cosas porque es candidato, porque el gobierno, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, tomó la decisión de que Massa fuera ministro y candidato, con todo un cuestionamiento sobre si eso era o no una estrategia acertada. Está en silencio Cristina Kirchner, la Cámpora también. Devaluación del 20%. Devaluación del 20%. Primera pregunta para Milei. Muchas gracias por venir primero. Por favor. Ya nos acercamos. Gracias. ¿Qué tal, Milei? ¿Cómo vamos? ¿Tiene que dejar ¿Cómo están? el Ministerio de Economía? Ya lo recibo.
No sé, ese es un problema que tiene que ver con ellos. No es un problema de mi fuerza. Bueno, es su rival en las elecciones, ¿no? Uno de los rivales. Pero de vuelta, no, yo no tengo por qué meterme en eso. Pero la economía le haría mejor, le haría peor, ayudaría. Hay que ver, digamos, si él cumple su rol de gerente gestionando lo que tiene que ver la interacción con la política y la economía. Que ese es básicamente el rol del ministro. Si él puede seguir haciendo eso, puede seguir de ministro. Si él no puede hacer eso, el problema es que también se le complicaría su situación de candidato, porque en el fondo fue una forma de aglutinar las fuerzas del oficialismo. Entonces, me parece que es un equilibrio político muy delicado. A ver, yo voy a cuantificar el problema para que tengamos idea de esto. A ver, las grandes crisis en Argentina, el Rodrigazo estalló con 14 puntos de déficit fiscal en términos de PBI, en el 75, que fue una crisis que implicó multiplicar por 6 la inflación y multiplicar por 5 la cantidad de pobres. Es decir, estaríamos hablando de una situación donde hoy sería equivalente a llevar la inflación al 900% y no podemos multiplicar por 5 la cantidad de pobres porque no da el número. Con lo cual lo que implica eso términos socialmente. El desequilibrio monetario que tenemos hoy es peor que en ese momento. Punto 1. Crisis del 81, la tablita cambiaria estalló con 11. La hiperinflación de Alfonsín en el 89 estalló con 8, la convertibilidad estalló con 7. ¿Cuánto tenemos hoy? 13,5. No solo eso, sino que cuando uno mira la composición de ese déficit, 2/3 partes de ese déficit está en el Banco Central. Quiere decir que tiene que ver con la posición de los pasivos remunerados, con las LELIQs. Cuando uno toma la relación pasivos remunerados en términos de base monetaria, estamos en los niveles que teníamos en el primer trimestre del 89, es decir, la previa de la hiper. Para tener un orden de... Y todas esas crisis se desatan por abruptas caídas de la demanda de dinero, que la genera, ¿qué cosa? Un evento político. Entonces, es muy delicado el equilibrio en el que está el gobierno. ¿Usted fue ese evento político? ¿Cómo? ¿Usted fue ese evento político? Yo creo que, digamos, el evento político que representamos nosotros está gestado hace más de 20 años en el que se vayan todos. No se fue ninguno, se multiplicaron y la realidad es que no cambiaron el modo de hacer política. Redoblaron la apuesta y hoy Argentina es un país que tiene un PBI per cápita 15% menor al que tenía hace 11 años. Argentina, de haber entrado al siglo XX como el país más rico del mundo, hoy es 140, tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes. Por lo tanto, hay una respuesta que es, ok, les pedimos que se fueran todos porque fracasaron, no se fue ninguno, digamos, la diferencia es que hoy tenemos un vehículo para echarlos. Se llama la Libertad Avanza. Perdón que lo interrumpa. Le quiero preguntar, porque usted ahora quedó más cerca de ser presidente. Digo, todavía falta la elección general, pero está más cerca de lo que estaba hace una semana. ¿Cuánto va a valer el dólar si usted es presidente? Hoy sale 730 pesos. A ver, yo voy a... Primera parte, digo, porque hay gente irresponsablemente y digo, que echa culpas. Y no solo están fogoneadas desde el oficialismo, sino también de Juntos por el Cambio. En parte por la impericia y parte, digamos, por mala intención. Digo que este salto, digamos, en el dólar y todo tiene que ver conmigo. La verdad que la pregunta es... Una decisión del gobierno. ¿Yo estoy emitiendo papelitos en el Banco Central? No. Yo soy responsable del déficit fiscal, que además todos los presupuestos se los voto en contra porque tienen déficit fiscal, cosa que Juntos por el Cambio sí se lo aprueba. Igual no está respondiendo a lo que le pregunté. No, es que estoy contestando. Porque estoy contestando sobre los elementos determinantes del precio del dólar. Así que sí estoy contestando. Digo, ¿yo tengo decisión sobre el cepo y sobre la reserva? No. Por lo tanto, digo, todo esto que pasa, digo, justamente no es mi culpa. Por otra parte, hay una cuestión, digamos, o sea, si hay un candidato que es pro mercado, soy yo, nadie es más pro mercado en la política que yo, por lo tanto, digamos, difícilmente, digamos, yo tendría algo que vaya en contradicción con la lógica del mercado. El problema tiene que ver con la transición. La transición
el oficialismo acaba de recibir un cachetazo político enorme. Evidentemente que está a las puertas de terminarse el kirchnerismo. Nosotros hemos demostrado que somos un vehículo idóneo para terminar con el kirchnerismo. Y esa situación plantea una incertidumbre sobre lo que es este momento hasta el 10 de diciembre. Y en esa transición, dada la debilidad política del gobierno, puede estallar una crisis monumental. Que dicho sea de paso, en ¿Una caso... crisis monumental qué significa? Digo, la suma de todos los males, porque tenés... Un crack. No, pero no. Porque tenés elementos propios de la crisis del Rodrigazo del 75, en términos de desequilibrio monetario, en términos de quiebra del Banco Central tenés una posición peor que la hiper de Alfonsín, y tenés... Se lo resumo, a ver. Y tenés indicadores sociales peor que el 2001. Por lo tanto, o sea, estamos frente a la madre de todas las bombas. O sea que el gobierno podría no terminar la gestión. Y en caso que ello suceda, digamos, yo estoy en condiciones de asumir mañana, si fuera necesario. ¿No es grave esto, tan que el fuerte. gobierno termine antes, según usted, o que pueda terminar antes? Y podría llegar a pasar, sí. Aunque Si se llegue la- precipita una crisis política que haga que se derrumbe la demanda de dinero, la crisis está a la vuelta de la esquina. Aunque llegue la plata del FMI. Bueno, ese es un mecanismo por el cual, digamos, se esterilizan fondos, que es increíble, ¿no? Se gastan un montón de plata para esterilizar pesos. ¿Y por qué no, digamos, usamos todo el endeudamiento directamente para eliminar el Banco Central y se acabó el problema de la inflación? Bueno, esa es su propuesta. Ahora, para asumir mañana tendría que ganar las elecciones, ¿no? Bueno, digo, lo que estoy diciendo es que yo estoy en condiciones de asumir. Es decir, obviamente, digo, falta, digamos, ir a las elecciones. Pero, de hecho, nosotros con los números que hemos sacado, si contemplamos que nos han robado por lo menos 5 puntos, digamos, nosotros estábamos a las... ¿Cómo que le ¿Quién robaron? ¿Quién le robó 5 puntos? Digamos, tanto del oficialismo como Juntos por el Cambio nos robaron votos, obvio. ¿Les robaron votos? Sí, claro, y nos hicieron las trampas de las boletas. De hecho, algunos fiscales nuestros, por defender digamos, las boletas y defender los votos, digamos, se los llevaron presos. Ajá. Ahora, ¿eso va a estar mejor preparado? Y bueno, vamos a hacer un upgrade de esto, porque dada como vienen las cosas y si nosotros mejoramos la fiscalización, estamos en condiciones de ganar en primera vuelta. ¿En primera vuelta? Sí. ¿Con acuerdo con Bullrich o no? No, a ver, Juntos por el Cambio es inviable. Es decir, porque tiene un grupo que va para un lado y un grupo que va para el otro. Es decir, esto fue lo que hizo fracasar al gobierno de Macri. Macri tenía las ideas correctas, quería ir en la dirección correcta. Entonces, por ejemplo, Carrió le puso el ministro de Economía, que se llamó ministro de Hacienda. ¿Qué hizo? Le afectó la velocidad, por ejemplo. Cada vez que tenían que sacar cosas que eran fundamentales en las reformas para avanzar, digamos, el radicalismo, la coalición cívica y hasta una parte del PRO, digamos, le jugaba en contra. Eso hace que sea una coalición inconsistente. De hecho, a pesar de que, digamos, Bullrich le ganó la interna a Larreta, las listas están mezcladas, por lo tanto, digamos, tiene el germen del fracaso ahí adentro. Y no solo eso, sino que además los votantes de Larreta se parecen más a los de Massa que a los de Bullrich. Entonces, ojo cuando hacen las cuentas son las que sacó cada candidato. Entonces, Claro. nosotros O sea, no sacamos no 30, suma. Bullrich sacó 17 y Grabois sacó 21. Le quiero preguntar, en Massa general, sacó 21. cuando los gobiernos cambian, Es se decir, produce un quiero periodo... aclarar que Bullrich salió tercera. Se produce un... Digamos, porque esos votos no son sumables. Es decir, esa suma... Es más, te diría que es más fácil que Massa retenga los votos de Grabois a que Bullrich pueda retener los de Larreta. Le quiero preguntar, en general, cuando cambian los gobiernos, el presidente que es electo se reúne con el que está o con su equipo. Este gobierno tiene la anomalía de que la persona más importante es Cristina. ¿Usted se sentaría con ella a hablar de una transición si le tocara ganar? No, ¿Y con Alberto Fernández? tampoco. Pero la democracia no necesita, es una transición, no es que está haciendo una No alianza. importa, digo, yo tengo claro lo que tengo que hacer. No necesito de los que han fracasado. Estos también fracasaron todos, ¿eh? Digo, llevan años fracasando. 34 años, 40 años, 30 años, todos fracasando. Ujú. Bueno, sería más sano, ¿no? Si hay por lo menos un encuentro. No, yo no veo por qué, digamos, ustedes quieren forzar que yo me tenga que sentar con delincuentes. Se lo estoy preguntando, Son preguntas. no. Ok, digamos, esa insistencia de querer que, digamos, yo no me siento con delincuentes. Y mucho menos con los que le arruinaron la vida a los argentinos. Es decir,
Argentina fracasa como consecuencia de un sistema político que lleva a la ruina y que los únicos que se favorecen son los políticos. Entonces, digo, acá, digamos, o sea, van a tener que cambiar y no tienen los intereses. O sea, te diría que el eje central del problema argentino es que la solución está en manos del problema. ¿Por qué? Porque los políticos son el problema en sí mismo y tiene que ver con una incompatibilidad de incentivos, porque hacer las reformas que requiere para que Argentina salga adelante va en contra de los intereses de los políticos. Fíjate que yo ya ni siquiera hablo de un cambio de 180 grados, hablo de uno de 540 grados. ¿Por qué? 540 grados. Porque es una vuelta completa para sacar a los políticos y las reformas. ¿Cómo empieza ese cambio si le toca, insisto, tiene una primera medida que diga, bueno, yo llego y... Reforma del Estado. Arrancamos con la reforma del Estado. La reforma del Estado va a estar destinada a bajar el gasto público, a reducir impuestos y a desregular en el plano fiscal. En lo que tiene que ver con el plano monetario, nosotros vamos a avanzar hacia la eliminación del Banco Central. Digamos que lo más probable... ¿Cuánto tiempo? Una vez que se apruebe la ley, podría tardar entre 9 y 24 meses, que es lo que tardó el caso de Ecuador. O el caso... o el caso de El Salvador. Pero ojo, porque en Ecuador, esto es importante para tener idea cuánto tiempo demanda. En Ecuador lo quisieron hacer obligatorio y que a los 3 meses todos cambiaran los billetes. No lo pudieron hacer. Terminaron tardando en hacer esa operación 9 meses. Lo explico por qué. Porque el billete más grande de la Argentina hoy no compra $3. ¿Qué quiere decir? Que tenemos billetes, digamos, que los pesos son muy chiquititos y que en general todos tenemos mucho... compra 2. Tenemos mucho Franklin, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos una cuestión operativa de cambiar los billetes grandes por los billetes chicos. Eso en Ecuador, aun cuando tenía una situación parecida como la de Argentina y querían llevarse puesto, digamos, al Banco Central, tardó 9 meses. ¿Ahora están los dólares? Sí, ahora lo explico. Y por otro lado, vos tenés la situación que tiene que ver como fue en El Salvador. En El Salvador se le dio la opción a la gente que vaya cambiando los colonos por los dólares, al ritmo que quisieran. Y ese es... Levantaría el cepo. Tardaron 20... Sí, pero para levantar el cepo tenés que arreglar el problema de las LELIQs. Que esa situación, digo, que no la explica la señora Bullrich, que dice que va a abrir el cepo el primer día y el cambio de portafolio... ¿Usted cuándo lo abre el cepo? Cuando limpiamos el problema de las LELIQs. Entonces, pero como los economistas Juntos por el Cambio parecen ignorar la lógica de los stocks y mirar el balance del Banco Central, parece que pero eso no lo estudiaron. para que la gente que está viendo... pero quiero por esto. En el caso de El Salvador, tardó 24 meses. Lo que diseñó Emilio Campo, que a mí me parece genial, es que se plantea como en el caso de El Salvador, que la gente lo va cambiando los pesos por dólares cuando se le da la gana, y una vez que se convierte 2/3 de la base monetaria, es como una suerte de referéndum y se cambia todo y listo. Yo entiendo que usted tiene conocimientos técnicos, entre 9 y 24 meses. Me gustaría, porque nos hicieron cuántas preguntas, Nico. 2 años habría pesos, digamos. Dólares. Entre 9 meses y 24 meses. O sea, en 24 meses usted dice que la gente va a ir al chino y compra con dólares. Compra en dólares, cobra su sueldo en dólares. Digo, anda a Ecuador, anda a Panamá. Funciona así. Ajá. Anda, digamos, a... ¿Y cuánto va a valer ese dólar? Que era lo que le preguntaba antes. Siempre es el precio de mercado. O sea, ¿Cuál va a ser? más o menos, si fuera hoy... No, si fuera hoy, 7.30. Ahora, Siempre es al valor de mercado. No es nada como dijeron los brutos de Juntos por el Cambio, que era 5.000 a 10.000. No, es al precio de mercado. La operación se hace al precio de mercado. Ahora se desconoce cuál va a ser. No importa, pero la operación se hace, por eso, digamos, o sea, yo doy una definición, no un precio. Digo, es al precio de mercado. Usted hizo muchas promesas durante la campaña. Bueno, evidentemente hay un 30% de la población que creyó o cree en esa Sí, son un poquito más, digo, bueno, salvo los esa votos que nos promesa. robaron. Pero me gustaría pimponear sobre esas promesas para ver si efectivamente usted las puede llevar adelante o si todavía cree que las puede llevar adelante, ahora que, insisto, está un poco más... Agrego una cosa, hay mucha gente que está muy contenta porque usted ganó y gente que está muy preocupada. Por eso le queremos hacer preguntas... Sí, sobre todo los políticos ladrones o todos los que viven del Estado. Pero preguntas concretas, por ejemplo, ciudadanos. la aportación de armas, que es un tema que usted instaló en la campaña. ¿Lo va a implementar pronto? Yo no lo instalé en la campaña, ni siquiera está en la plataforma. No está en la plataforma. Es mentira. No lo va... Yo, digamos, dije que la política de seguridad se basa en un... Primero que el Ministerio de Seguridad Interior y Defensa Nacional van a estar bajo la órbita de Victoria Villarroel. Va a ser la primera vez en la historia argentina donde el vicepresidente tiene poder. Y se va a ocupar de 2 ministerios muy importantes para la lógica de la Argentina. Eso nosotros trabajamos con una reforma
de la Ley de Seguridad Interior, una reforma de la Ley de Defensa Nacional, una reforma de inteligencia, una reforma, ¿sí?, que tiene que ver con el sistema carcelario, una reforma que tiene que ver con el Código Penal y con el Código Penal procesal. Ahora, son O sea, esa es la propuesta. muy importantes que van a necesitar de apoyo legislativo. Bueno, digamos, entonces que expliquen los políticos por qué quieren seguir haciendo zafaronismo. Otro tema, el aborto, que es un tema medular. ¿Va a llamar a un plebiscito para derogar la ley? ¿Es verdad Nosotros eso? creemos que las condiciones en las cuales se sanciona la ley del aborto no son las... Digamos, ahí no se votó de manera limpia. Entonces, porque de hecho había multinacionales jugando en eso y digo, dada la baja calidad moral de los políticos argentinos, yo preferiría que algo tan importante como el derecho a la vida, digamos, se debata y básicamente se haga un referéndum, ¿sí? ¿Eso no va en contra de las ideas libertarias? No, eso es falso. Le pregunto. No, eso es falso. De hecho, hay un debate entre Gloria Álvarez, que es pro-choice, y Agustín Laje, que es pro-life, donde Agustín Laje le pega una paliza bíblica. Pero, digo, al margen de eso, el fundamento es, nosotros como liberales adherimos a la definición del liberalismo de Alberto Benegas Linchisco, que es, liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado, digamos, en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad. No estoy esquivando. No, me está defensa, espiando. en defensa, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿Sí? Esto es la defensa del derecho a la vida. Nosotros para esto tenemos entonces una posición filosófica, tenemos una posición basada en la biología y una posición basada en la matemática. ¿Sí? Digamos, entonces, pero como nosotros entendemos que es algo que está, digamos, bajo debate, y como nosotros estamos convencidos que esto fue contaminado, porque hay una organización internacional que tiene más locales para asesinar chicos en el vientre de la madre, más que locales en McDonald's en el mundo. Sí. Entonces nosotros... Pero quiero volver a la idea del... No. Entonces nosotros queremos llevar eso, como nosotros creemos que está contaminada esa decisión, entonces nosotros creemos que tiene que estar sujeta a que la discuta la lo gente. entiendo, pero ¿le parece un plebiscito? ¿Está para eso un plebiscito? Pues eso va a ser una discusión jurídica, pero sigamos, ¿no?, con la pregunta. Pero, digamos, esa ley A ver, tiene un bueno, vicio no, de no, origen. bueno, a Entonces ver. la pregunta es ¿por qué la gente no puede elegir? Que elija la Pero gente. el plebiscito está hecho para derogar o no una ley. Pero, digamos, o sea, se llama y se consulta y, digamos, escúchame, ¿por qué no? ¿Por qué, digo, por qué tengo que aceptar que, digamos, se esté Bueno, asesinando pero inocentes? no, pero a ver, Fue una ley votada una ley en el votada por el Congreso de la Congreso, Nación. No, sí, fue votada en el Congreso de la Nación de manera irregular. Yo no creo que se haya votado de manera regular. Bueno, pero- ahí porque podemos los decir, lobbies estaban jugando, digamos, una parada muy fuerte y poniendo un montón de plata. la Iglesia Católica también va a hacer lobby si se vota de nuevo. A mí lo que diga la Iglesia Católica, digamos, o sea, no es un referente, digamos, en términos de hacer la política económica. Dicen un montón de cosas que le No, han... pero el aborto estoy diciendo. Pero digo, así como no me afecta para, digamos, en cómo pienso la propiedad privada, no me afecta en ninguna de las cosas. O sea, yo tengo un pensamiento, digo, mi pensamiento es un pensamiento liberal. Más allá de que yo sea un creyente. Milei, créanos que le estamos preguntando estas cosas primero porque nos interesa a nosotros, pero sobre todo porque recibimos La miles de gente, preguntas sobre esto. Por ejemplo, el tema de educación. Ya muchas preguntas se las hicimos acá, pero ahora Sí. Desde Está otro, en- está en usted otra ahora tiene un posición. traje que pesa más que hace un mes. Está- Entonces, quiero preguntarle... Eso no es el lo que tema dice mi educación. cuerpo. Tuve No, que achicar bueno, ya 3 está agujeros bien. del cinturón. La educación. pero Usted habló de un voucher para educación. Nadie, o por lo menos yo no lo termino de entender. ¿Qué quiere hacer con la educación? Vamos a ponerlo en estos términos. En Argentina la educación es pública. sí, Puede ser de gestión gratuita estatal, y laica, dice la ley. puede ser de gestión estatal. Nada es gratis. Ahí está la trampa. Bueno, dice Nada es gratis. Alguien lo tiene que pagar. el Estado. Bueno, pero el Estado... ¿Y cómo se financia el Estado? Con impuestos. Bueno, Ah, vamos ok, a traer entonces, una digamos, discusión. bueno, entonces lo pagamos, digamos, lo que pagamos los impuestos. Está bien. Sí, Bueno, pero eso dice no me diga también que la quiere eliminar la Constitución. educación pública. Pará, no- Hay mucha gente que... a ver, explicar cómo se financia quiere decir que quiero no, eliminar. no, por eso se Digo, lo ¿por pregunto. qué caemos en Se esas lo pregunto, falacias? Se lo pregunto, es una pregunta. Bueno, pero eso es una falacia y Ok. eso es sabés que es un razonamiento inválido Ok, que ensucia. ¿Ok? Es un razonamiento inválido que ensucia. ok. ¿Está claro? Entonces, digamos, no hagamos trampa. No No es hagamos una trampa, pregunta. eso es trampa. Ok. ¿Ok? Entonces, déjame explicar y yo explico. Bueno, cómo no. Entonces, si me dejas Explíquelo. explicar, se va a entender. Por eso, si no, es que no entendés.
¿Ok? Explíquelo. Ahora, entonces, eso tiene que ser financiado. ¿Sí? Digamos, o sea, si vos querés tener educación, digamos, tenés distintas formas de financiarlo. Lo que nosotros decimos es que si vos decidiste tener educación, la sociedad decidió tener educación y por ende querés tener asegurado que vas a educarte, o sea, tenés que pagarlo el seguro. De alguna forma se paga con los impuestos. Ahora, el tema es cómo vos lo financiás. Vos una cosa que podés hacer es darle un subsidio a la oferta. ¿Cuál es el problema cuando vos le das el subsidio a la oferta? La institución recibe ese dinero y como lo tiene asegurado del Estado, en lugar de ponerlo donde lo tiene que poner, se lo gasta políticamente y deja el residuo. Por eso la educación es el desastre que es, nos echaron de las pruebas PISA por sesgar las muestras. Entonces, en ese sentido, lo que digo es, ese modelo no funciona, ¿eh? La educación en Argentina es un desastre, los números son horribles. Es decir, nos echaron de las pruebas PISA por, digamos, sesgar la muestra. El 50% de los chicos que terminan el colegio no pueden comprender un texto. El 70% no puede resolver un problema matemático. Y solamente el 0,1% está en la elite. Digo, tenemos un problema enorme. Es decir, a ver si lo traduzco bien. Usted dice, en lugar de darle plata a las escuelas, se la damos a los alumnos. Se los damos a los individuos. Los alumnos van a elegir. Y es la misma cantidad de plata que se destina. Es la misma. La cantidad de plata es la misma. Pero en lugar de dárselas a las instituciones. Sí. ¿Y cómo hace una escuela pública para estar con buena infraestructura y todo si no tiene ¿Y vos qué crees? ¿Que no va a recibir fondos? Sí, está bien. O sea, los fondos le van a venir de aquellos alumnos que decidan participar de ese colegio. Pero entonces, si no le llegan los fondos de los alumnos, no va a poder presentarse como... Bueno, aquellos que no brinden un buen servicio quebrarán. Es que las escuelas hoy en la Argentina están bastante... Bueno, porque justamente, si fue a votar, está metida la mano del Estado. Entonces, con este mecanismo lo que uno crea es un mecanismo de competencia. Entonces, aquellas instituciones que lo hagan mejor van a tener mucha afluencia de alumnos. Y es más, las que quiebren, digamos, probablemente pasen a manos de los que tienen expansión y es un modelo que genera un círculo virtuoso de cada vez mejor calidad educativa. A ver, yo digo esto, lo trabajé con un empresario que es el que montó este sistema en Suecia, que básicamente son 40 colegios y tiene 25.000 alumnos. La educación en Suecia es buena. Ahora, los que están en este sistema son los mejores en ciencia, los mejores en inglés y los mejores en matemática. Y están en los mayores niveles de las pruebas PISA. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no les gusta la competencia? No, yo no entiendo si las escuelas... Pero lo que digo, a ver, vos en este momento, yo no sé cuánto estamos midiendo, pero estamos compitiendo contra otro programa, ¿sí? Y digamos, o sea, vos estás compitiendo. Entonces, ¿por qué algunas instituciones tienen que competir y otras no tienen que competir? Te deterioran la calidad del servicio en favor de ladrones. Pero, ¿por qué están a favor de los ladrones? Le planteo esto. Las escuelas no están en igualdad de condiciones desde el punto de vista de infraestructura. No tienen gas, no tienen luz. Bueno, está bien, será porque, digamos, habrá... Lo que pasa es que ya hemos tenido muchos gobiernos que arrancan por la educación Por eso se lo preguntaba. Bueno, a ver, nosotros, aparte hay una cuestión de transición. Estas cosas no son instantáneas. O sea, vos le vas a dar libertad al sistema. No viene un ajuste en la educación. No hay ajuste en la educación. Okay. Es decir, lo que pasa es que ajustás a los chorros en favor de los que estudian. Es decir, entonces la pregunta es, ¿por qué quieren defender a los chorros y por qué... O sea, mejoraría las escuelas y después haría los vouchers. Digo, las mejoras de las escuelas, digamos, se puede trabajar desde infraestructura. Eso. Hablando de ajuste, Milei, le queremos mostrar algo. Es decir, pero el ajuste no va en la educación, el ajuste va sobre la política. Bueno, va a ser el primer programa de estabilización, por decirlo de alguna manera, desde el 52 en adelante, donde el ajuste cae sobre la política, no sobre la gente de bien. Mire esto que le vamos a preguntar sobre esta cuestión. ¿Está usted ahí? Turismo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. La reforma del Estado, sí. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, ¡afuera! Aunque te resistas. Bueno, a ver, este video se hizo viral, ¿no? Es Milei, el candidato que está hoy en Somos Buenos. ¿Cuántos ministerios va a eliminar? Todos menos 7. Todos menos 7. Y sumó uno que es capital humano. Nosotros vamos a trabajar con 8 ministerios. Ministerio de Economía,
relaciones exteriores, infraestructura, capital humano, seguridad, justicia, defensa y Ministerio del Interior. En O sea, obras públicas que se resistía, va a infraestructura. va a infraestructura. Y ahí vamos a implementar el sistema de iniciativa privada a la chilena con way outs a las peruanas e incentivos a las suizas. Ahí me Y perdí un poco, pero... No, está bien, digo, es un poco técnico, digo, si quieren los explico. No, está bien, pero, está bien. o sea, No, avance. Pero me parece que acá lo novedoso es la política social. Hay un nuevo concepto de política social acá, que es el concepto de capital humano. A ver cómo es. ¿Se terminan los subsidios? No es que se terminan los subsidios. El Ministerio de Capital Humano tiene 4 áreas: niñez y familia, salud, educación y trabajo. Es decir, se le da contención a los niños y a las familias para que esos niños puedan desarrollarse físicamente para ser aptos para la educación. Se les da salud, porque sin salud tampoco son aptos. Una vez que se le da contención en el plano de la niñez y de la salud, ahí pueden entrar al sistema educativo y hacerse de las herramientas que va a permitir que después consigan trabajo. ¿La contención es con plata, con alimentos, con...? Nosotros vamos a tratar de seguir extendiendo el sistema de vouchers para que justamente no haya desvíos. Es decir, para asegurarnos que la gente coma, para asegurarnos que la gente, digamos, tenga salud, para asegurarnos que la gente tenga educación y que entonces esa ayuda llegue. Y además eso sirve para eliminar, ¿qué cosa? A los intermediarios. Vamos a aflojarnos un poquito, Milei, porque queremos hablar de usted. ¿Le puedo ¿Qué? preguntar yo? Dale. Míreme. Karina Milei. El jefe. Es la gran responsable de esto que estamos viendo. Mírela, está allá. Es decir, Allá atrás. bueno, no Ahí sé. está. Ahí está. Sin ella no habría nada de esto. ¿Qué siente cuando la ve a los ojos? No, es el ser más maravilloso que existe en el universo. ¿Por qué? Primero porque tiene una capacidad de trabajo monstruosa. Monstruosa, porque nosotros de ser una fuerza nueva en 2 años, mirá dónde estamos. ¿Y fue ella y no usted? Es ella. Digo, yo soy un gran divulgador. O sea, Ella es la ideóloga. ella es, digamos, quien ha logrado llevar todo este monstruo hacia adelante. Creo que lo que más le molestó, yo lo entrevisté varias veces, Milei, hemos Casi hablado por llora recién, teléfonos. Me parece que nada le dolió tanto en la campaña como cuando le atacaban a su hermana. Obvio. Porque, ¿sabes lo que pasa? Cuando vos la conocés, es imposible no quererla. Es un ser humano de una pureza increíble. Perdón. Si fuera otro caso, te dejo que me interrumpa. No, estuve mal, lo estoy interrumpiendo mucho. Estamos hablando de un ser humano de unas características. Un ser humano que no tiene rencor, que no tiene maldad, con todas las cosas que le hicieron. No tiene maldad, no tiene rencor. Es decir, estamos hablando de una categoría de ser humano excepcional. Es decir, una persona que logra seguir haciéndole bien a los demás a pesar del daño que le causan. O sea, está fuera de los parámetros normales, no está dentro de los parámetros normales. Y además, sus valores morales son impecables. Entonces, digamos, cuando uno conoce una persona de semejante característica, no tiene más que admirarla. O sea, yo, digamos, siento una admiración enorme por mi hermana. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene con ella? Los primeros recuerdos son los recuerdos de cuando éramos chicos, que pensar que ella era la extrovertida y yo era el introvertido. ¿No? Digamos, después hicimos un cambio de roles. Si le toca ir a Olivos, ¿con quién va a vivir? Digo, viviré, digo, lo que sí está claro que digo, me llevo a mis hijitos, ¿no? A mis hijitos de 4 patas ahora van a tener un parque más grande. ¿Por qué le dedicó el triunfo a sus perros? Ahí está la foto, mira. No, no son míos esos perros. Ah, Mira, yo te voy a decir algo. Yo tuve momentos en mi vida muy, muy malos. Y ¿sabés quiénes son los únicos que estuvieron a mi lado en esos momentos horribles? Yo estaba en el piso y venían y sacaban turno para patearme la cabeza en el piso.
Y los únicos que estaban a mi lado, ¿sabes quién eran? Mi hermana y Conan. Es decir, ni mi hermana ni Conan nunca me traicionaron. Jamás. Entonces, la lealtad con lealtad se paga. Después del triunfo, ¿los vio los perros? No, todavía no pude. De hecho, los tengo durante toda la campaña, los tuve en la guardería porque, a ver, son perros muy grandes y requieren de mucha atención. O sea, son perros de 100 kilos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Requieren de mucha atención en cuanto a lo que tiene que ver con el paseo, la comida, cuando toman agua, los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo estoy yendo y viniendo y no puedo estar dándole atención, en realidad les deterioro la calidad de vida. Entonces no estoy dispuesto a eso, entonces prefiero que estén en un lugar, que los cuiden, que le den todo el cuidado que ellos necesitan. Y bueno, nada, y los voy a visitar cuando tengo huecos de campaña. De hecho, la campaña está diseñada para que yo siempre tenga 1 o 2 días en los que los puedo ir a visitar. Eso hasta que se normalice y pueda traerlos de vuelta a mi casa. Bueno, volvamos si querés, Nico, a hablar de la campaña, del plan de gobierno. Dicho sea de paso que soy el único que presentó un programa de gobierno completo. Hable un poco de eso. Cuéntenos, a ver, un poco ya viene hablando de qué le gustaría hacer, pero los 3, 4, 5 ejes llega y... A ver, nosotros presentamos un programa que también son 3 generaciones de reforma, ¿no? No es un programa de corto plazo, es un programa de largo plazo para que Argentina se ponga de pie y de acá a 35, 45 años sea una potencia. Sí, esa es la idea. Basado obviamente en toda la evidencia empírica sobre el crecimiento económico y lo que implica, digamos, la libertad a nivel institucional para generar este tipo de resultados. Y ese es el marco, si vos querés, teórico, el marco general. Una vez que vos abrazás eso de decir, bueno, tenés secuencias en las reformas. Entonces, por ejemplo, nosotros en esa secuencia de las reformas, la reforma del Estado es fundamental para bajar el gasto público, para bajar impuestos, para desregular la economía. Otra cosa que nosotros queremos hacer es modernizar el mercado laboral yendo a un sistema de seguro de desempleo. Que, mira, tenés el caso de la UOCRA, que trabaja muy bien, pero nosotros queremos hacerlo con mayor profundidad financiera. ¿Se reunió con la CGT o con algún...? Yo he tenido, digamos, he tenido reuniones con grupos de sindicalistas y les parece maravillosa esta idea. O sea, ¿Le sonó el teléfono más que nunca después del domingo? Un infierno. Hablo del Círculo Rojo, empresarios, sindicalistas. No, eso no, otro tipo de personas me llamaron. Ajá. Pero El FMI llamó hoy a su hermano. sí, se contactaron con mi hermana para que tengamos una reunión antes de que ellos tengan que volver a Estados Unidos. ¿Qué haría con el Fondo Monetario? ¿Se plantaría de modo duro para negociar? Pero es que, a ver, vos te sentás ahí a negociar porque, digamos, estás entregado, porque tenés déficit fiscal y no querés ajustar. Nosotros justamente lo que queremos hacer es un ajuste que es mucho más duro que el del fondo, por lo tanto no sería un problema Pero para a ver, nosotros. ¿puede repetir ese concepto? Porque digo, estamos en medio de un ajuste. ¿Usted dice que sería más fuerte el ajuste? Bueno, pero todo lo que pasa que tiene que ver con la connotación que se le da al ajuste. ¿Y quién paga el ajuste? Esto es muy importante. ¿Los jubilados bajarían las jubilaciones? No, voy a explicar. El Fondo Monetario es casi un mecanismo perverso por el cual, digamos, se favorece a los gobiernos irresponsables y se le tira la pelota a otro que tiene que venir a hacer el ajuste. Ahora, el fondo te pone metas en términos de resultado fiscal, en términos de agregados monetarios y en términos de reservas internacionales netas. Cuando el fondo te pone la meta en términos de resultado fiscal, la forma en que lo conseguís es un problema tuyo. ¿Ok? Históricamente, ¿qué han hecho los gobiernos? Lo han hecho ajustando al sector privado. Por primera vez en la historia, acá el ajuste lo van a pagar los políticos y sus socios. Ejemplo, cuando yo digo eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena, lo que estoy diciendo es que el ajuste lo pagan los políticos chorros y la Cámara Argentina de la Construcción, o sea, la Cámara Argentina de la Corrupción, por ejemplo. O sea, empresarios prebendarios. A ver, usted llega al poder, por ejemplo, ¿no? Hay una ruta que hay que hacer o hay algún problema y hay que arreglarla. ¿Qué hace? Se licita. Eso lleva tiempo.
Y, digamos, o sea, si no la terminaron, digamos, el Estado muy bien no lo hizo. Así que está lleno de rutas que se pagaron y no existen. Sí. Eso es cierto. Ahora, Y entonces, el programa que está proponiendo es dar vuelta a la Argentina. obvio, Y puede, porque escuelas, Baradel, los Baradel de la vida van a estar contra las cuerdas en sistemas competitivos. Pero ¿cómo? Yo ya lo escuché esto, ¿eh? Pero- No digo de boca suya, lo escuché, por ejemplo, del macrismo y Bueno, están ahí. ¿sabes lo que pasa? Que ahí hay un tema también, que vos no es solamente saber lo que hay que hacer, tenés que saber cómo hacerlo, y además tenés que tener la voluntad y el coraje para hacerlo. A mí no me falta ninguna de esas cualidades para hacerlo. pareciera ser como que va a tener casi el control de todo el gobierno. No, yo no tengo el control de todo el gobierno. De hecho, fíjate que justamente yo abro el juego. Digo, yo soy el que determina el rumbo. Sí, está bueno lo de la vice que va a ser ministra de Y Seguridad. bueno, entonces quiere decir que no tengo todo el Porque control le del quería gobierno. preguntar quién iba a ser el ministro de Economía. Sabe que no se lo voy a dar, lo único que le voy a decir Ya tiene es que todos es los más ministros ortodoxo que yo. más ortodoxo. Más ortodoxo. A ver, esa es una definición. Es provocador, Obvio. ¿eh? Es provocador. ¿Cómo provocador? No, sí, es provocador. Estamos, a Pero ver, es que si no le gusta la motosierra como me gusta a mí, no sería mi ministro. Eso choca, eso asusta a mucha gente. Cuando dicen motosierra, la gente dice, No, me pero, quedo sin jubilación, me quedo sin plazos. No, eso es Yo falso. transmito A ver, lo que... No. Los que deberían estar asustados y que son efectivamente los que están asustados y le tratan de sembrar miedo a la población, son los ladrones. Es decir, la casta. La casta, ¿quiénes son la casta? La casta son los políticos ladrones, a esos los tengo contra la cuerda. yo le bueno, Los empresarios / empresucios o empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a los trabajadores, Me sorprendió que haya tenido reuniones con sindicalistas. además, otros que van a perder en esto son, digamos, los periodistas ensobrados, los coimeros, los pauteros, esos van a perder todos. ¿Y sabes quién van a perder también? Los profesionales mercenarios que se dedican a dar una pátina científica en favor de los ladrones del gobierno. A ver, Por ejemplo, economistas. Digamos, a ver, un economista que se arropa de liberal y te defiende que exista el Banco Central en contra de la dolarización porque te dice que le regalás el señoriaje a los Estados Unidos, se quiso hacer el provocador y lo que lo demostró es que es un chorro que está a favor de los chorros. Porque si yo te doy a elegir, Santiago, por ejemplo, a vos te van a atacar dos chorros. A vos te van a atacar dos chorros. Ahora, uno te va a sacar 1 y el otro te va a sacar 20. ¿Con cuál te quedás? Te va a atacar de cualquier manera. con ninguno. yo no quiero ningún chorro, pero bueno, Ok, digo, el te mal va a menor, atacar igual. uno, sí. El que te ataca con uno. Bueno, acá este señor, digamos, arropado de liberal, defendía que te robe el de 20. Es decir, que No sé venga de y quién te- habla, pero puede haber ideas distintas. No, de un traidor a las ideas. No sé de quién habla, pero De ¿de Perry. Maslatón habla? No estoy hablando De de Maslatón. De Maslatón, No, de un traidor a las ideas. que no sabemos quién es. No, que fue ministro de Economía y lo echaron en 15 días. ¿Batakis? No. No, digamos, de la Alianza. Ah, de López Murphy, pero López Murphy usted lo quería. Un traidor. Ahora, quiso hacer un ajuste en un momento muy complicado, no lo logró, pero bueno, no importa. Quiero volver a Tenía lo de que la ver, prensa. Esto lo dijo hace poquito. Sí, pero digamos, quiero volver o sea, a lo de la y además prensa. fue deshonesto intelectualmente, porque si hablamos de competencia de monedas, en el fondo vos elegís quién te roba menos. Quiero hablar lo de la prensa. Cuando usted dice los periodistas coimeros, pauteros, Y si ustedes mismos tienen colegas que dicen eso, está bien, a digamos, ver, cómo respondían al sobre de la reta. lo desconozco, pero la, Bueno, lo pauta, han dicho públicamente. la pauta oficial No debería existir. no va a existir. No debería ¿Va a ser existir. gratuita? Digo, o sea, vos tenés que buscar la forma de hacer que tu negocio funcione, sin estar metiéndole la mano en el... Digo, la pregunta, yo lo voy a hacer así. Porque la pauta oficial es un mecanismo de coacción frente al libre ejercicio del periodismo. Porque si vos no respondés a lo que te dice, te lo cortan y quebrás. No siempre funciona así. Bueno, pero medio digo, que reciben... no digo, estoy- la gran mayoría. No, Pero, no, a ver, no. La pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿A vos te parece que está bien que le saques, por ejemplo, no sé, el pan de la boca a un chico del Chaco para financiar
a un periodista que en realidad, más que periodista, es un mercenario que hace propaganda política? Por eso le pregunté si las ideas Digo, del que gobierno se van a difundir gratuitamente. No, a ver, gratuitamente. acá condenamos a los empresarios corruptos, a los periodistas corruptos, a los jueces corruptos, a los políticos corruptos. Acá no vamos a defender a ningún corrupto. Pero queremos ir a la pausa y tenemos más preguntas picantes, Nico. Para Sí, después. tenemos Igual yo algún me tengo video. que ir a otro programa. ¿Se puede quedar 5 minutos más? Si no, no llego al otro. Tenemos un video que le va a gustar. Corte, Corte y gracias, Milei. Javier Milei se tiene que ir, lamentablemente. Una última pregunta, ¿no, Santi? Sí, última pregunta. Bueno, dos cosas. Dijo que está en condiciones de asumir Sí. y que tiene el plan. Antes lo tienen que votar, ¿no? Obviamente. Pero Está asumir bien. mañana. Pero si nosotros ganáramos las elecciones, al otro día estamos en condiciones de asumir. Recordemos que Milei acaba de decir en este mismo programa que el gobierno puede irse antes, es lo que dijo usted. Y si se le precipita la crisis, eso podría pasar. Y nosotros tenemos que estar preparados para cualquier escenario. Lo despedimos, Milei, por supuesto, deseamos Gracias. que el gobierno termine el 10 de diciembre como Gracias, corresponde. Yo también y quiero que termine el 10 de diciembre, pero que la economía se a veces encarrile. se puede complicar. Muchas Gracias, gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias. Un parpadeo más y ya volvemos, seguimos hablando Ya de venimos, Milei y tenemos mucho mucha más. información y algunos secretitos que no llegamos a hablar con Milei. Quédate. Ya volvemos, ya. A ver, ya volvimos, estamos acá en Somos Buenos, se fue Javier Milei. ¿Qué entrevista, loco? Sí, una entrevista, Nico. Se enojó un poco. Se enojó un poco, Sí. dio algunas definiciones. Muchas. Muchas definiciones. ¿Marco sí. algunas? Sí, yo quería decirte esto, Nico, porque Dale. arrancamos el programa hablando de Milei y por qué le reiteramos algunas preguntas que ya le habíamos hecho en Somos Buenos. Milei ganó las elecciones el domingo, fue el dirigente político más votado de la Argentina, fue una sorpresa, fue un batacazo y era necesario que Milei contestara las preguntas más cómodas, pero también, sobre todo, las más incómodas. Sí, ¿no? porque hay mucha gente que tal vez veía las entrevistas de Milei, ahora las ve, obviamente, con de otro modo, y yo se lo dije, hay gente que estaba contenta porque ganó, porque la verdad le fue muy bien en casi en toda la provincia, y hay mucha gente que empieza a decir, tengo miedo de Milei. Claro, hay muchas dudas sobre el plan de Milei, hay polémica sobre definiciones que dio también en este Sí. programa Nico. Anoté Y por algunas. eso le repreguntábamos todo el tiempo, ¿no? Sobre cuestiones que evidentemente Milei en algún momento hasta se enojó. Sí, el plan de la escolar, ¿no? Los vouchers que vas a llevar a una escuela que te guste. Quedó medio ahí en el aire, él dice que va a mejorar las escuelas, porque la verdad las escuelas en la Argentina, perdón que lo diga, en Argentina antiguo están hechas mierda las escuelas públicas. Entonces, ¿cómo pueden competir las escuelas públicas? Él dijo al final, cuando le preguntamos, la va a mejorar. Dijo que también va a llamar a un plebiscito para que se vote de nuevo la ley del aborto. Sí, dijo que estuvo En la contaminada Argentina. la votación, cosa que no nos consta, Nico, porque la ley la se aprobó votó, el Congreso de sí. la Nación. Sí. Sí. Y Milei acaba de decir que va a llamar a un plebiscito para, derogar la ley del aborto. El ministro de Economía dijo va a ser más ortodoxo que él. Pero vamos a hablar con Franco Mercurial, a quien le entregamos por primera vez, de modo impecable. Te estamos devolviendo 2 minutos de crédito. Hola, Nico. Tengo horas de crédito, Nico. como sobre Bueno, todo 2 con minutos, vos. 2 minutos. ¿Cómo andas, Santi? Buenas noches a los dos. Hola, Franco. Bueno, ¿qué te pareció a vos la entrevista? Sí. Contanos las definiciones de Milei. Sí. Contundentes algunas, otras nos quedamos con alguna duda. No, les quiero decir que es atrapante, Milei. Me parece que lo que está ocurriendo en estas horas, digo, te guste o no, él es atrapante a la hora de hablar. Entonces, querés saber, querés escucharlo, querés terminar de conocerlo, porque coincido con Nico en esto de, hay un sector de la población que tiene miedo. De hecho, bueno, Milei tiene 30 puntos, pero no tiene 50 puntos, digo, tiene 30, ganó la elección, pero digo, quiere decir que hay mucha gente que todavía tiene muchas dudas sobre él. Sí. Entonces, está haciendo algo muy interesante y que no lo hacen todos y hay que valorarlo, Santi. Responde todo. Exacto. Habla, da la cara, da entrevista, va con ustedes. 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Cuánto querés que vaya de nuevo? Voy de nuevo. Va a este canal, va al otro canal, va al otro canal.
Digo, los otros candidatos no hablan de forma contundente ni sobre lo que van a hacer, ni siquiera... Bueno, en el caso de... algunos hablan, Franco. No, casi. A ver, de todos los que invitamos, falta la presencia de Sergio Massa, por lo menos acá en Bueno, Somos Buenos. por ejemplo. Sí, pero bueno, sí. falta la presencia de candidato muy importante. No, Digo, tenemos pero- que elegir entre 3 candidatos hoy. O bueno, perdón, no quiero faltarle respeto a Schiaretti, pero la elección se va a definir probablemente entre estas 3 personas. Sí. Y el que estás escuchando con mucha contundencia de qué va a ser es Javier Milei. Claro. Santi. A ver, Porque la es lo que tiene- semana que viene, no quiero adelantar que me mate la producción, pero bueno, la semana que viene va a estar Patricia Bullrich en este mismo estudio, le vamos a Sí. hacer las mismas preguntas a ella, con la misma intensidad, y viremos. Ahora, va a polarizar con Patricia Bullrich, ¿no? Fue mucho más contundente contra Bullrich que contra Massa porque dijo que el gobierno se podía ir antes y que él podría estar en condiciones de asumir. Yo me quedo con esto que dijo. Al FMI hay que pagarle, el ministro de Economía, mi ministro va a ser más ortodoxo que yo, que la vicepresidenta Villarruel va a estar a cargo de seguridad y defensa. Me faltó preguntarle, porque la verdad se tuvo que ir, justicia, ¿qué va a hacer? Que es clave, ¿no? Después, cultura, ¿qué va a pasar? Pero bueno, no quiero hacer la pregunta cuando Bueno, él no él está. explicó que había varios ministerios que volaban. Sí. Hoy dijo también algo muy fuerte, que era que el CONICET, por ejemplo, volaba también, ¿no? Dio a entender Sí. con mucha claridad que si no tenía, digamos, que si no era algo rentable o productivo, lo Sí. volaba, ¿no? Lo cual también preocupa a mucha gente. Por eso digo, él está hablando mucho y eso es bueno. Hay que seguir entrevistándolo, hay que conocer también a sus equipos, porque hoy también Milei es una figura sola, ¿no? Es un líder hoy carismático que atrapa, pero que se lo ve hoy como el único personaje, por lo menos de sus equipos, que está a la altura de explicar qué van a hacer, ¿no? No está Sí. tan claro quién lo acompaña, quiénes son. Pero ahora, Santi, Nico, cuando también hablamos de los que nos gobernaron, y bueno, este país tuvo el ministro de Economía, qué sé yo, Hernán Lorenzino, Es tuvo que a ahí Amado es cuando él Gudú de saca ministro de ventaja, Economía. Franco. Viste, tuvo personajes con poca experiencia, sin papeles para ser ministro de Economía, corruptos, dicho por la justicia, como el caso de Vudú. La vicepresidenta está condenada. A ver, escuchemos, Franco, si querés una de las definiciones más importantes y seguimos Dale, dale, dale. con Milei. Digo, ¿yo tengo decisión sobre el cepo y sobre la reserva? No. Por lo tanto, digo, todo esto que pasa, digo, justamente no es mi culpa. Por otra parte, hay una cuestión, digamos, o sea, si hay un candidato que es pro mercado, soy yo, nadie es más pro mercado en la política que yo. Por lo tanto, digamos, difícilmente, digamos, yo tendría algo que vaya en contradicción con la lógica del mercado. El problema tiene que ver con la transición. La transición, el oficialismo acaba de recibir un cachetazo político enorme. Evidentemente que está a las puertas de terminarse el kirchnerismo. Nosotros hemos demostrado que somos un vehículo idóneo para terminar con el kirchnerismo. Y esa situación plantea una incertidumbre sobre lo que es este momento hasta el 10 de diciembre. Y en esa transición, dada la debilidad política del gobierno, puede estallar una crisis monumental. Que dicho sea de paso, en ¿Una caso... crisis monumental qué significa? Digo, la suma de todos los males, porque tenés... Un crack. No, pero no. Porque tenés elementos propios de la crisis del Rodrigazo del 75, en términos de desequilibrio monetario, en términos de quiebra del Banco Central tenés una posición peor que la hiper de Alfonsín, y tenés... Se lo resumo, a ver. Y tenés indicadores sociales peor que el 2001. Por lo tanto, o sea, estamos frente a la madre de todas las bombas. O sea que el gobierno podría no terminar la gestión. Y en caso que ello suceda, digamos, yo estoy en condiciones de asumir mañana, si fuera necesario. ¿No es grave esto, tan que el fuerte. gobierno termine antes, según usted, o que pueda terminar antes? Y podría llegar a pasar, sí. Aunque si se llegue la- precipita una crisis política que haga que se derrumbe la demanda de dinero, la crisis está a la vuelta de la esquina. Aunque llegue la plata del FMI. Bueno, ese es un mecanismo por el cual, digamos, se esterilizan fondos, que es increíble, ¿no? Se gastan un montón de plata para esterilizar pesos. ¿Y por qué no, digamos, usamos todo el endeudamiento directamente para eliminar el Banco Central y se acabó el problema de la inflación? Bueno, esa es su propuesta. Ahora, para asumir mañana tendría que ganar las elecciones, ¿no? Bueno, digo, lo que estoy diciendo es que yo estoy en condiciones de asumir. Ahí estaba, ¿no? No se puede desayunar el almuerzo.
Sí. Primero tiene que ganar las elecciones. Sí, el 22 de octubre, el 22 de octubre se vota elecciones generales. Hay 3 candidatos que están competitivos, te puede gustar más uno o el otro, pero la diferencia de votos es escasa. Mucha gente no fue a votar, Nico. Para mí esto es relevante. Sí. Y habrá que ver la votación. Todavía no hay nada definido, al contrario. Hay un gran enigma todavía en la Argentina. Ahora, es fuerte lo que diga, ¿no? Lo que dijo Milei. Venimos de la devaluación del lunes con un terremoto económico que se asentó y él dice, podría haber una crisis institucional y económica muy grande, yo podría asumir. Nico, está pasando algo que también es importante, que es una crisis que nos golpea a todos, por supuesto a los que menos tienen mucho más. Pero lo interesante es que está ocurriendo lo que todos además sabíamos que iba a ocurrir. No sabemos cuál es el final de la crisis. Ahora, sabíamos que el ajuste iba a ocurrir y que esta devaluación iba a llegar. Está llegando antes de lo que el gobierno quisiera, ¿no? Antes del 10 de diciembre. La han retrasado bastante. También, ¿no? Bueno, eso también te iba a mencionar, ¿no? Y tal vez está haciendo más daño. Esto es consecuencia, digamos, de haber congelado precios, creyendo que los acuerdos... Hoy volvieron a intentar hablar de acuerdos de precios, cuando todo el mundo sabe que, bueno... Hicieron un anuncio importante hoy sobre acuerdo de precios y un nuevo jefe controlador de los precios. Claro. Que Guillermo Michel, la gente, la opinión pública todavía no lo conoce. Pero digo, va a ser lo mismo que ya hizo Feletti, Guillermo Moreno, ¿quién más? Tombolini, Paula Español. Es decir, y me parece que eso muestra por qué Milei encabeza la elección, digamos, porque la gente está viendo que ya probamos estas medidas y no funcionan. Nosotros dijimos, ¿cuántas veces dijo en tele? Dijimos, termínenla, no funciona. O sea, ¿lo van a hacer de nuevo? No funciona. Él corre con la ventaja de no haber tenido una gestión anterior. No digo que la haya, si lo hubiese tenido, lo hubiera hecho mal. Pero entonces es lo más nuevo de lo nuevo contra gente que es lo más nuevo de lo viejo. ¿Dije bien? Muy bien, Nico. Gracias, Franco. Te dejamos con tu programa. Gracias por haber estado ahí, por la devolución y bueno, te seguimos viendo. Gracias a ustedes, Santi. Te descontamos 2 minutos, 3 minutos. Quedamos hechos. Quedamos hechos. No, Santi. Sí, ahí está. Somos buenos en martes a la 22. Te mando a Santi para negociar. Gracias, muy buena entrevista. Gracias, Nico. Chao, gracias, gracias, Santi. Gracias por quedarse un ratito con nosotros.